En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo a la orilla del mar. Toda la gente acudía a él y él enseñaba. Al pasar vio a Leví, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos y le dice: «Sígueme». Se levantó y lo siguió. Sucedió que mientras estaba él sentado a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaban con Jesús y sus discípulos, pues eran ya muchos los que lo seguían. Los escribas de los fariseos, al ver que comía con pecadores y publicanos, decían a sus discípulos: «¿Por qué come con publicanos y pecadores?». Jesús lo oyó y les dijo: «No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como en tantas otras ocasiones, las palabras de Jesús, estas desde luego, son mal interpretadas, mal usadas, y no creo que sea bien intencionadamente. Estas palabras de Jesús: no he venido a salvar a los justos sino a los pecadores, no he venido a curar a los sanos sino a los enfermos, hoy se están interpretando por muchos como si el Señor quisiera decir que Él es amigo de los pecadores, pero para que sigan siendo pecadores. No puede haber una estupidez mayor que esta. Nadie se acerca a un enfermo para que siga estando enfermo. El enfermo lo que necesita es que le curen. El pecador lo que necesita es salir del pecado. ¿Por qué se interpreta la misericordia de Jesús como una complacencia con el pecado, como una colaboración con el pecado e incluso como una animación al pecado? ¿Por qué se interpreta la misericordia de Dios como si eso significara que el Señor está contento con que tú sigas siendo un pecador? A ese grado de absurdo y de tontería hemos llegado. Claro que el Señor ha venido a buscar a los pecadores. ¿Qué sería de cada uno de nosotros si no fuera por eso? Claro que el Señor es el Dios de la misericordia. Cada uno de nosotros, todos nosotros, somos pecadores y todos nosotros necesitamos la misericordia de Dios. Todos nosotros, sin excepción. Habrá pecados más graves que otros, no cabe duda. Pero todos somos pecadores, aunque sea de pecados veniales, todos somos pecadores. Todos necesitamos la misericordia de Dios. Pero si la necesitamos, no es para seguir siendo pecadores, sino para, con la ayuda de Dios, con su gracia, intentar ser menos pecadores o dejar de serlo. Y la primera condición, lo saben perfectamente los médicos y yo creo que lo sabemos todos, aunque no seamos médicos, la primera condición para curarte es el diagnóstico. Cuando vas al médico porque te duele algo, porque tienes algún síntoma, generalmente no sabes de qué es. Es el especialista, el médico, el que interpreta el síntoma. Quizá con ayuda de algunas técnicas, una radiografía, una ecografía, lo que sea, interpreta, sabe leer los síntomas y dice, acertadamente en muchos casos, tienes este problema. Una vez que ha hecho el diagnóstico, vendrá la terapia, que puede acertar o no, porque quizá ya la enfermedad es irreversible. Pero primero es el diagnóstico. Es decir, lo primero que tenemos que hacer como pecadores es pedirle a Dios que haga el diagnóstico, que nos diga: esto está mal hecho. Y como está mal hecho, te está haciendo daño. Ahora, segundo, vamos a ver cómo te curas. Pero lo primero, el diagnóstico. Segundo, con tu esfuerzo, con la gracia de Dios, con tu esfuerzo que colabora con la gracia, puedes curarte. Yo estoy dispuesto a perdonarte 70 veces 7, pero tienes que reconocer que esto está mal y tienes que intentar cambiar. 70 veces 7 te perdono, pero tienes que tener conciencia de que has pecado y tienes que tener propósito de enmienda y arrepentimiento. Todo esto ya no existe más. Han eliminado el pecado, lo han eliminado. Todo es bueno, puedes hacer lo que te parezca que puedes hacer. Consecuencia, el enfermo sigue estando enfermo. Si el médico cuando llega el enfermo le dice:
muchacho, tranquilo, que esto no es nada. Pero doctor, es que me duele mucho. Pero doctor, es que tengo el brazo roto. Pero doctor, es que estoy sangrando. Que te digo que no es nada. Que yo soy el médico. Que te digo que no es nada. Vete a tu casa, un vasito de agua y ya está. Evidentemente, ese médico es un colaborador de la muerte. Y, desde luego, el enfermo tendría todo el derecho a ponerle una demanda por daños y perjuicios. A esto hemos llegado. La misericordia de Dios hoy ya no puede actuar, no porque Dios no sea misericordioso, no puede actuar porque nadie la pide. ¿Quién va a pedirle al Señor misericordia? Solamente aquel que tiene conciencia de pecado. ¿Y quién tiene conciencia de pecado? Al que le han enseñado a distinguir el bien del mal. ¿Y si nadie enseña a distinguir el bien del mal? Nadie es una expresión demasiado rotunda. Muchos, muchísimos. Porque creyendo que así son más amigos del Dios de la misericordia, lo que hacen es decir, esto no está mal, estate tranquilo, no pasa nada, lo hace todo el mundo, tenemos que adaptarnos a la vida, tenemos que adaptarnos a la sociedad, esto en la sociedad ya está bien visto. Pidamos al Dios de la misericordia que tenga misericordia de nosotros y que tenga misericordia también de tantos, demasiados, que están engañando a la gente y que le están diciendo que el mal no es mal. De esa forma les ayudan a perseverar en el mal y les impiden curarse. Que el Dios de la misericordia no se olvide de nosotros que somos pecadores. Que así sea.